mas el justo, el que es justificado por Dios, por la fe vivirá. Qué importante, hermanos amados, saber que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Somos un pueblo que ha nacido de nuevo, somos un pueblo sobrenatural, glorioso, y este día venimos a la palabra del Señor que nos imparte una identidad distinta a la que teníamos antes. Cada vez que nos reunimos en el santo nombre de Jesucristo, Él está aquí, el Espíritu Santo es nuestro Maestro y Dios tiene un propósito para tu vida. Escucha pues, deja que el Espíritu de Dios transforme tu vida. Bienvenidos leamos con mucho gozo, alegría y paz, sabiendo que la presencia de Dios va a romper muchas ataduras en tus pensamientos y en tu corazón. Le damos la bienvenida a su programa El Poder de la Fe, que se transmite a través de UCI TV. Desde Lima, Perú, les habla el pastor Jorge Lao. Es un tiempo preciso y perfecto. La palabra siempre viene en su momento oportuno, ¿no? Dice, en 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. La fe hay que pelear, es una batalla de la fe, como dice la palabra del Señor, y esa pelea es una pelea de pensamientos. Los pensamientos que vienen a ti son los que aceptas en tu vida, lo que transforman tu vida y te dan dirección. La persona que tiene los pensamientos adecuados va a salir bien en este mundo y va a saber tener entendimiento cómo andar aquí en la tierra. Jesús vino a este mundo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y la vida de Cristo es el camino que estableció para todo creyente. Todo aquel que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador ha hecho una decisión en la cual su vida empieza un proceso de transformación y renovación. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este es un proceso de cambios, es un proceso de entendimiento, de conocimiento de lo que Dios ha preparado para los que le aman. La luz de Cristo, el entendimiento que a través de su palabra Él nos ha dado, ha hecho que nuestras vidas cambien completamente. Y para ello el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Por eso damos siempre a nuestro programa la bienvenida al Espíritu Santo, que es Dios, y Él nos empieza a manifestar, a revelar la palabra de Dios. Esa palabra nos da un conocimiento, y ese conocimiento nos hace andar a la luz de los pensamientos de Dios. Cuando decimos lee la Biblia, conoce la Biblia, entiende lo que ella dice, porque ese entendimiento tiene una calidad de vida diferente a la que has vivido hasta ahora. Vivimos naturalmente en un cuerpo natural, una vida natural, pero ahora estamos en un proceso de transición a entender y comprender que Dios nos ha creado por una vida sobrenatural, por encima de lo natural, y eso solo funciona a través del conocimiento y del entendimiento. Cuando dice el justo por la fe vivirá, el justo vivirá por el conocimiento. La fe es el conocimiento en el cual tú confías. La confianza en la palabra del Señor establece una nueva raza, una raza distinta. Por eso dice que somos un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia triunfadora, somos la iglesia que en Cristo Jesús ha salido a este mundo a hacer luz también y a transformar las naciones a través de una cultura, la cultura del reino de los cielos. Bienvenidos seamos y ahora disfrutemos de este tiempo especial en la cual el Espíritu Santo nos da esa convicción a nuestro corazón de quiénes somos en realidad, quién tú eres, qué es el hombre, quién eres el que vive en ti. Nos vemos en un espejo naturalmente y en un espejo vemos nuestras características físicas y naturales, pero hay otro espejo que es la palabra de Dios y ese espejo revela quién eres tú realmente, quién eres como un ser espiritual que vive en este cuerpo natural, pero el ser realmente que vive es un ser dentro de este cuerpo natural que es el ser espiritual. Yo soy un espíritu, tengo un alma y vivo en este cuerpo. Hasta ahora aprendió a vivir según el conocimiento de un cuerpo natural, pero ahora estamos entrando a otro proceso, cuando dice en Romanos 12, transformados, es un proceso de transformación y de cambio por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que tú entiendes cambia tu forma de pensar y de vivir. Lo que tú entiendes establece un patrón de vida distinto. Por eso conocemos el justo por la fe vivirá, el justo por el conocimiento, por el entendimiento, por la revelación. Y esa revelación te la da Dios, Dios mismo a través de su palabra, Dios mismo Espíritu Santo que mora en ti. Cuando abrimos nuestro corazón a Jesús y recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ese instante viene el Espíritu de Dios. Viene a nuestras vidas, nos sella y nos dice que somos de Él.
Y ahí viene una revelación que somos hijos espirituales de Dios. Y el Espíritu Santo empieza a enseñarnos como un padre enseña a su hijo. Nuestro Padre, el Espíritu Santo, empieza a revelarse a ti y a mí y dice, tú no eres solo este cuerpo físico, tú eres un ser sobrenatural, divino, tú eres un ser que nace de Dios, en Cristo, con Él y en Él. Esa realidad maravillosa hace que tus pensamientos vayan más allá de lo natural, hace que no tengan límites, porque cuando Dios imparte en nosotros el conocimiento de su palabra también, la palabra imparte en nosotros un estilo de vida que es el mismo estilo de vida de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Esa verdad que nos hace libre hace que tú entiendas, que dejes ya de afanarte en lo que tú querías naturalmente que tú eres. Muchas veces vivimos, pensamos que somos las personas que hemos cometido según nuestros éxitos o errores. Quiero que entiendas bien, tú no eres el error que cometiste, tú eres un ser diferente. Tú estás en Cristo y en Cristo ya eres todo lo que Cristo es. El pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es la novia que espera a su Salvador, la novia que ya sabe que tiene un Señor, un esposo. Esa novia, que es la iglesia, está con una expectativa en estos tiempos de su pronta venida. Pero para que nos vayamos con Él, tienes que tener una identidad clara. ¿Quién eres tú? ¿Qué representas para Dios? ¿Cuál es tu posición en este mundo? ¿Y cuál es tu posición en toda la eternidad? La palabra de Dios nos revela continuamente esto. Como dice, pelea la buena y la batalla de la fe, es una pelea para que tú entiendas quién eres. Porque muchas veces pensamos que somos lo que el mundo dice que somos. Pero ahora entendemos que yo soy lo que Dios en su palabra dice que yo soy. Si uno está en Cristo, con Él y en Él, ahora soy transformado de mi antigua y vana manera de vivir a una vida sobrenatural, a la misma vida que Jesús vivió aquí en la tierra. Pero también al vivir en esa vida, al estar en Cristo, yo tengo que vivir en este mundo con los mismos propósitos que vino Jesús aquí a la tierra. Por eso que Él es mi Salvador. ¿Cómo me salvó? Con ese nuevo estilo de vida que antes no conocía, y ese estilo de vida que habla, que es la vida de la fe, es la vida que nos da un conocimiento, un entendimiento, pero también que active en nosotros ese conocimiento y podemos ver todo lo que Jesús hizo. Pues dice, puesto nuestros ojos en Jesús, admirar todo lo que Jesús habló, todo lo que Él enseñó, los milagros, las señales que Él dijo y que Él hizo. Ahora podemos entender cuando Él dice, las mismas cosas que yo hago, ustedes también harán, y aún mayores, mucho más todavía, porque el Espíritu de Dios está en todo creyente. Somos hijos espirituales de Dios y tenemos que aprender a vivir como Dios vive. Dios ha impartido en nosotros un estilo de vida que es su mismo estilo de vida de Él. Jesucristo vino a este mundo y empezó a enseñar. Dice, Él decía, manada pequeña, no tengas temor, porque a nuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino de Dios, el gobierno de Dios, el gobierno de la palabra del Señor. Por eso es tan importante que conozcamos y entendamos cuál es su palabra, porque al conocer la palabra de Dios vas a entender que tu posición en este mundo no es de una existencia vana, sino es una existencia con propósito, es una existencia sobrenatural y divina, es una existencia que Dios ha preparado para ti, un reino, que tú seas un rey. Por eso cuando nos habla en la palabra de Dios, ¿no? Que Dios ha puesto un cántico nuevo. En Apocalipsis 5, 9 y 10 dice, cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir su rollo. Está hablando de Jesús, porque Él es el digno, ¿verdad? Entonces, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Repitan conmigo ahí donde estás escuchando. Yo he sido redimido para Dios, he sido comprado para Dios. Mi vida ahora le pertenece a Dios. Soy hijo de Dios, salgo del Dios vivo. Mi vida tiene que andar en la presencia de Dios, obedeciendo a Dios. Por eso nos ha redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de todo lo que este mundo produce y dice. Dios nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha sacado para que veamos una vida diferente. Y dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miren, qué tal propósito divino, increíble. Yo he sido llamado para reinar sobre la tierra, pueblo de Dios. Tú has sido llamado para reinar sobre la tierra, reinaremos sobre la tierra. Nos espera el reino de Dios, pero ese reino tiene que ver con tu actitud. Busca primero el reino de su justicia, el resto viene por añadidura. ¿Cuál es tu actitud de buscar a Dios? Porque cuando tú lo buscas, lo vas a encontrar. Dios está en todas partes, acuérdate bien de eso. Dios ha puesto sus ojos en ti. Pero
Dios, sabemos que está acá, pero no se manifiesta acá. Para que Él se manifieste, tú tienes que saber que Él está acá, tú tienes que creerlo, tú tienes que buscarlo. Porque la gloria de Dios se va a manifestar para el creyente cuando realmente creamos lo que Él dice. Jesús dijo, cuando 2 o más están reunidos en mi nombre, yo estoy aquí. Él está aquí, Él está ahí en tu hogar, Él está ahí en tu habitación, Él está ahí donde tú estás escuchando esta palabra. Pero si tú lo crees, eso es real para ti. Si no lo crees, no pasa nada. Cuando dice el justo por la fe vivirá, es la convicción que cuando Dios dice su palabra, eso es. La verdad es Cristo, la verdad es la palabra del Señor. Cuando dice que somos un pueblo destinado a reinar, un pueblo de reyes, un pueblo de profetas, un pueblo de sacerdotes, un pueblo que ha sido separado por Dios, somos linaje de Dios, un pueblo que tiene un sello, que es el Espíritu mismo de Dios que te ha sellado, y ahora sales a manifestar su gloria y su poder. Toda iglesia del Señor tiene una característica, la característica que tiene al Espíritu Santo morando en el corazón de cada uno de sus miembros. El Espíritu de Dios sella a todo creyente y el Espíritu de Dios empieza a revelar la palabra de Dios a los creyentes. Por eso dice, el Espíritu Santo nos enseña, Él nos lleva a toda verdad. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, porque Él te guía a darte un conocimiento, un entendimiento para que tú vivas en esta vida, en el mismo pensamiento que tuvo Jesús, con la misma forma de ver a Jesús. Y tú tienes que entender que ahora que estás en Cristo, tu vida le pertenece a Dios y tú estás también puesto en Cristo, sentado a la derecha del Padre en lugares celestiales. Mira, qué tremendo estar sentado en el trono junto en Cristo, con Él y en Él, porque Dios espera que seamos un pueblo de reyes, de gobernantes. Dios quiere que gobiernes sobre cualquier circunstancia que tú vivas, y Dios te ha escogido en una forma especial y ha puesto ciertas características que ningún otro ser tiene, y esas características tienen un propósito, y todos hemos llamado con un propósito, y ese propósito lo ha puesto Dios en cada uno de nosotros. Todo creyente tiene un propósito, una finalidad para vivir en este mundo. Nadie viene de casualidad. Todos vivimos con propósito, pero no todos cumplimos ese propósito, porque Dios pone el propósito en ti, pero de ti depende que digas, heme aquí, Señor, cuenta conmigo, yo iré, envíame a mí. El saber escuchar la voz de Dios es tan importante, porque Dios te habla continuamente. No nos damos cuenta, queremos oír un sonido o alguien que Dios te hable. Mucha gente dice, quiero que Dios me hable. Pero Dios te está hablando continuamente. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un libro que ha sido inspirado por Dios, que ha sido inspirado a los santos hombres de Dios, pero esta palabra no fue una casualidad, no fue un invento, fue una inspiración divina. Esa inspiración la dio el Espíritu Santo. Esta palabra significa la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios, todo lo que está escrito acá, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo este libro es la manifestación de lo que Dios quiere, es la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios somos herederos de la palabra y coherederos con Cristo. Al ser heredero, yo heredo esta palabra, pero esta es la palabra de su poder. Cuando yo amo a Dios, amo su palabra, amo su voluntad, empiezo a meditarla, empiezo a creerla, empiezo a analizar lo que ella dice y la tomo como la verdad. Entonces, esta palabra que yo he metido en mi mente y en mi corazón, establece que yo tengo un idioma distinto al que otros tenían. Ahora de continuo estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Tenemos un idioma distinto y ese idioma permite que también tengas una posición. Porque cuando tú crees en corazón esta palabra y la declaras con tu boca, serás salvo. Porque esta palabra te da el poder y la autoridad. Cuando tú estás obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra, y cuando tú la crees y la declaras, esa palabra va a ser respaldada por Dios. Cuando los discípulos salieron a predicar, en Marcos 16 dice, Dios le dice, id por todo el mundo. Jesús estando, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura. Y va a haber señales que le van a seguir. Esas señales van a seguirle. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre enfermos y estos sanarán. Pero también dice más abajo que el Señor confirmó la palabra con señales que le seguían. Y esas son las señales del reino. Son las señales que Dios ha preparado para su pueblo. Este no es un pueblo que vive tratando de sobrevivir aquí en la tierra. No es un pueblo que solo vive esperando que haya un milagro para vivir. No, es un pueblo milagroso. Es un pueblo en el cual porta la presencia de Dios. Es un pueblo que lleva la palabra, lleva la voluntad de Dios, y cuando el pueblo lo cree y lo declara, entonces la voluntad de Dios se manifiesta aquí en la tierra.
Cuando Dios dice, Dios gobierna en los cielos, sí, gobierna en los cielos, pero en la tierra le ha dado a los hijos de los hombres. Cuando Jesús está orando, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Él tenía que decir, venga tu reino, venga tu poder, venga tu voluntad. Y Jesús se convirtió en un canal para la gloria de Dios. Entonces, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Está diciendo, en el cielo no hay problema, se hace tu voluntad, pero aquí en la tierra depende de mi fe, aquí en la tierra depende de mi obediencia, depende que yo crea, me someta a la palabra, crea la palabra, me haga uno con la palabra y en comunión con el Espíritu Santo. Ahora yo salgo y digo, esto dice el Señor, esta es la voluntad de Dios. Eso es lo que hacía el profeta cuando decía, vino palabra de Jehová a mí diciendo. Entonces la palabra de Dios viene a ti, cuando tú la meditas, la crees, la estudias, la haces una contigo, entonces esa palabra viene de continuo a ti. Estos recuerdos de la palabra vienen y te impartan un estilo de vida, una forma de pensar, una forma de vivir que hace de ti un hombre diferente, hace un hombre de reino, una mujer de reino. Y cuando tú declaras esa palabra, Dios la va a respaldar. Pero tienes que ver la vida y las circunstancias como Dios la ve. Tienes que verlas con los pensamientos de Dios. Tú ves a un enfermo que de repente ese enfermo lo ves tan mal que crees que se va a morir. Y si crees que se va a morir, pues se va a morir. Pero si tú eres un enfermo que está muy delicado, que de repente los médicos y todos dicen, ya no tienes esperanza, tienes 2 días contados, te vas a morir, entonces tú empiezas a admitir, ¿a quién le creo? Ese es un dictamen médico que es justo para este mundo natural, que tiene una base científica según el mundo natural, pero empieza una brega, una lucha. Hay otra palabra, que es la palabra de Dios, otro pensamiento distinto. Entonces, los pensamientos de Dios tienen base en lo que Jesús hizo por nosotros. Dice que Jesús sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Entonces, si dice que ya fuimos sanados hace 2000 años por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, por su obediencia, entonces empezamos a ver, o lo veo a esta persona a punto de morir y que un día va a morir de repente en un ataúd, o miro a esta persona desde el ángulo de Dios que dice que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces empiezo a verlo ya no enfermo, sino empiezo a verlo sano y empiezo a declarar, por sus llagas ha sido sanado, mas el justo por la fe vivirá. Entonces dice, le puedo decir, según dice la palabra, no morirás, sino vivirás para proclamar la grandeza del Señor. Y en la medida que yo lo creo, yo lo declaro, y la persona que está recibiendo también la puede creer, ella puede recibir un milagro tremendo donde Dios lo saque de muerte y pase a vida. Los milagros de Dios están dados desde el momento que Dios ejerce su voluntad por su palabra. Y nosotros somos canales para manifestar esa palabra. Tú eres un canal que en obediencia a Dios declaras la palabra del Señor y esperas en el Señor, crees su palabra y esperas en ella y empiezas a mirar lo que la palabra de Dios empieza a hacer. En esa expectativa, sabiendo que Dios está ahí, sabiendo que Jesús está ahí, entonces empiezas a mirar lo que el Señor hace por su palabra y empiezas a ver cambios en la persona, y empiezas a ver lo sobrenatural y vas a ver muchas cosas que nunca antes habías visto. Empiezas a ver milagros, empiezas a ver señales, prodigios, y los milagros, señales y prodigios están dados para hombres y mujeres sobrenaturales. Hombres que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, personas que tienen el valor de enfrentar cualquier circunstancia, no temer a las circunstancias, sino enfrentarlas, mirando al Señor, mirando a Dios, sabiendo que su presencia va con nosotros. La presencia de Dios trae como consecuencia el gobierno de Dios, que es el reino de Dios, y puede decir, Padre nuestro, hágase tu voluntad aquí en esta persona que está enferma, así como se hace en el cielo. Hágase tu palabra, cuando tú dijiste que por sus llagas serías sido sanado, hágase esa palabra en el cuerpo de esta persona, que en el nombre de Jesús, echo fuera la enfermedad, echo fuera la dolencia, echo fuera la muerte y declaro vida y vida en abundancia. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces empecemos a creer por una vida abundante, ya sea en la salud, ya sea en tu economía, ya sea en tu hogar, en tu familia. De repente has estado pasando momentos muy difíciles en tu hogar, has tenido problemas en tu familia y de repente tú ves que tu hogar se ha convertido en un desorden. De repente ves que en el hogar no hay honra, no hay respeto, todo se ve un caos. Pero en medio de todas esas circunstancias, tú puedes agarrarte a lo que estás viendo, agarrarte a un hogar o un matrimonio que se está destruyendo, que está en plan de divorcio, que están con los hijos rebeldes, que a veces hasta le faltan el respeto a los padres. Y tú en medio de esas circunstancias que son tan terribles para ti, tú puedes decir,
Yo y mi casa serviremos al Señor, y aferrarte a Él y declarar la palabra del Señor y esperar en el Señor y esperar en el Señor y siguiendo declarando yo y mi casa serviremos al Señor y tomas posesión y crees y el Espíritu Santo empieza a tocar corazones, a transformar vidas, a restaurar hogares. Por eso la presencia de Dios es la que establece una gran diferencia. Puedes ver una persona que está muriéndose y puedes verla, en vez de muriéndose, sana, tal vez débil, pero realmente puedes verla espiritualmente fuerte. Espiritualmente empieza en tu imaginación, en tu corazón, porque las palabras producen imágenes. Las palabras, cuando tú no te comunicas con otra persona, te comunicas a través de palabras, hablas idiomas y con esos idiomas transmites mensajes y transmites imágenes. Entonces, si tú puedes tener la imagen de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón y la puedes declarar, eso puede empezar a ocurrir en este instante, porque el Señor está ahí respaldando su palabra. La verdad del Espíritu de Dios está en la palabra del Señor y nosotros tenemos que tener una disposición de creerle a Dios por encima de cualquier circunstancia. Pues se llama batalla de la fe, es una batalla. ¿Dónde pones tu fe? ¿De qué te llenas? ¿De qué información te estás llenando? Si te llenas de información sometida a este mundo, diciendo, esa es la verdad, para ti esa va a ser la verdad. Pero si tú meditas en la palabra y dices, esta es la verdad, y lo crees con todo el corazón, vas a ver, te va a dar grandes sorpresas, como esta palabra que está viva va a cumplir el propósito para el cual es enviada. Por eso dice, no temáis, manada pequeña. Si está pasando un problema difícil en tu casa o en tu hogar, yo te puedo decir, el Señor te dice, no tengas temor. No temáis, manada pequeña, porque no son muchos la gente de fe, no son muchos la gente que le cree en Dios. Hay mucha emoción en las iglesias, sí, hay mucho deseo de servir a Dios, pero hay muy poca fe, muy poco conocimiento y muy poco entendimiento. Entonces tenemos que estar preparados, entendiendo, pidiéndole al Espíritu Santo que te revele su palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que Él empiece a llenar tu vida, llenar tu forma de hablar, y vas a encontrar que en tu caminar, declarando al Señor, sabiendo que Él está ahí, sabiendo que nuestra vida depende solo de Él, y no es lo que tú puedas hacer, es lo que Él puede hacer a través de tu fe. Entonces, para Él no hay nada imposible, y Él te dice, para el que cree, todo es posible. Entonces puedo decir confiadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo es la palabra de Dios. Entonces tú puedes, todo lo que la palabra de Dios te dice, eso lo puedes creer y lo puedes tener. Se puede manifestar con gloria y poder, pero es una fe, es la realidad en la cual un cristiano debe andar. La verdad, Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Todo lo que Él hizo, todo, dijo, todo lo que me han visto a mí hacer, ustedes van a hacerlo también en cosas mayores. Porque voy al Padre, o sea, voy a respaldar, voy a conversar con papá, voy a respaldar, porque ustedes son mi cuerpo, tú eres mi cuerpo, yo he puesto mi esperanza en ti, que tú vivas en este mundo la vida que yo tenía que vivir. Jesús vivió, dio su vida por nosotros, Él obedeció hasta la muerte en cruz, pero no es que Él obedeció hasta la muerte en cruz, ahora Él dijo, es necesario que vaya al Padre para enviarles al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, Dios, empieza a manifestar la vida de Jesucristo en la vida de todo creyente. Por eso cristianos es el seguidor de Cristo, cristiano es la persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo, cristiano es la persona que ha sido enviada con el mismo mensaje que vino Jesús a traer a esta tierra. Y ese mensaje es el reino de Dios. Cuando Jesús vino y empezó a hablar, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí con vosotros, está aquí contigo, está aquí en tu hogar, pero ese reino tú tienes que buscarlo de corazón, tienes que permitir que se manifieste a través de la fe. Busca primero, busca, es un tiempo de búsqueda. Señor, es un tiempo de pasar en comunión con Dios, es un tiempo de meditar en su palabra y masticarla y sacarle el jugo a esa palabra, pidiéndole a Dios que te dé entendimiento y sabiduría. Es un tiempo que tú tienes que pasar a solas con Dios, hablándole, Señor, heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Tiempo de oración, tiempo de separación para Dios. Para ti tiene que ser muy importante ese continua búsqueda del Señor, ese continua comunión con Dios, ese tiempo de oración, de ayuno, tiene que ser un tiempo de santidad, de separarte para el Señor, porque a veces nos separamos para las cosas de este mundo y damos más importancia a lo que este mundo puede darnos o decirnos, pero somos un pueblo distinto, un pueblo que Dios adquirió para su gloria, somos el pueblo del Señor que dice,
no temo, yo sé que tú estás acá conmigo y tú vas a respaldar tu palabra a través de mi vida. Cuenta conmigo, Señor, cuenta conmigo, me cedo a ti, quiero conocerte y quiero vivir la vida que tú has preparado para que yo viva. Gracias te doy, Señor, Espíritu de Dios, que tu santo poder se manifieste en todo creyente. Los que hemos creído veremos la gloria de Dios. Prepárate para ello, querido hermano, prepárate, vas a disfrutarlo. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Deuteronomio 5:16. Mi querido amigo y amiga, Dios quiere que aprendamos a honrar a nuestros padres. Sí, Señor. Muchos buscan la causa del por qué les va mal en la vida y posiblemente una de ellas es no saber honrar a sus padres, inclusive a los adoptivos o suegros. Olvidan que es el primer mandamiento con promesa inmediata, pues Dios es Padre y por lo tanto se agrada de quienes saben honrarlos. Mi querido amigo y amiga, honra a tus padres ayudándoles en todo, con detalles que demuestren el amor y la gratitud con ellos. ¡Que Dios los bendiga! ¡Aleluya! Tremenda la palabra del Señor cuando dice honra a tu padre y a tu madre. La honra a Dios es la honra que los hijos le pueden dar cuando le creen a Dios. El poder de la fe es el poder que honra a Dios creyéndole a Dios. Y todo lo que Dios dice, eso es. Nuestra fe es la que ha vencido al mundo y mi fe está basada en lo que Dios dice. Creí, por lo cual hablé. Este tiempo que vemos que el reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas con poder y gloria, porque cada vez es más fuerte en tu vida en la medida que tú crezcas, en la medida que tú lo busques de corazón, que separes tiempo de calidad para Dios, ese tiempo vas a ver que va a haber una transformación tremenda en tu mente y en tu corazón. Vas a levantar la cabeza, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y vamos a andar a la luz de Cristo. Pero así como la fe, Dios te respalda en tu vida, también vas a encontrar que hay enemigos de esa fe, ¿no? Y hay cosas que estorban la fe. Por eso a veces me dicen, pastor, quiero tener más fe, pero tengo tantos problemas, tantos obstáculos, tantas circunstancias, porque los afanes de este mundo nos distraen, nos jalan, ¿no? Y qué importante es cuando él dice, si tuvieras la fe de un niño. ¡Wow! ¡Qué tremenda es la fe de un niño! Yo tengo una niña llamada Zoe, y Zoe significa la vida que emana de Dios. Y Zoe, mi hija, desde muy niñita, le enseñamos, le hablamos lo que es la fe, cómo creerle a Dios, cómo entender que hay una realidad sobrenatural que está por encima de esta realidad natural. Y me agradó mucho que desde los 2 añitos ya sabía echar fuera demonios. Desde los 2 añitos ponía manos y los enfermos se sanaban, ¿no? Entonces, la mano de Dios respalda y mientras más seamos como niños creyéndole a Dios, el Espíritu Santo está ahí y mucho más en los niños. Seamos pues como niños. Un niño que quiere aprender de su padre. Hoy día tenemos a nuestra amada maestra Mónica González. Ella nos va a compartir un poco. Y querida hermana Mónica, ministra de Dios, queremos conocer más cuáles son los enemigos de la fe. Bienvenida seas a tu programa, El Poder de la Fe. Muchas gracias, Pastor Jorgito. Efectivamente, ¿no? Una de las cosas que a veces no nos permite llegar a Dios, no nos permite recibir lo que Dios tiene para nosotros, toda la riqueza de su palabra. Y hay obstáculos, pero cuando nosotros conocemos esos enemigos, podemos vencerlos y podemos alcanzar las promesas que Dios ha destinado para nosotros. Y efectivamente, hoy vamos a tomar un tema que vamos a ver cuáles son esos 5 enemigos de la fe. Vamos a compartir algunos hasta donde nos alcance el tiempo y si no, compartimos la siguiente semana. Así que un saludo muy especial a todos ustedes, audiencia linda de la Iglesia Manantial de Amor y a todos aquel que nos escucha. Y muchas gracias, Pastor Jorge, porque siempre me siento yo muy honrada cuando usted me invita a compartir. No hay nada más lindo que compartir la palabra de Dios, porque es vida, porque transmite vida. Entonces veamos cuál es el primer enemigo de la fe. El primer enemigo de la fe es la falta de conocimiento.
En Oseas, el capítulo 4, el verso 6 dice, ¿no? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas personas saben que Dios bendice, muchas personas saben que Dios quiere la sanidad, muchas personas saben de que Dios quiere prosperarla, Dios quiere estar continuamente sacándote de un lugar en el que estás, donde no estás muy agradable y llevarte a un lugar mejor, pero a veces las personas no pueden recibir eso de Dios. ¿Y cuál es? Por ejemplo, el pastor Jorge mencionó acerca de que por las llagas de Cristo Jesús fuimos curados. Y cuando habla de fuimos curados fue en un tiempo pasado. Pero mucha gente está enferma y a veces le atribuye a Dios, como el caso de esta pandemia. Dios no manda ninguna pandemia, Dios no manda ninguna enfermedad para probar algo. Si nosotros, siendo padres naturales, jamás le daríamos una enfermedad para que nuestros hijos obedezcan, pues Dios tampoco lo hace. En la epístola de Santiago, del apóstol Santiago, en el capítulo 1, los versos 16 y 17, dice, ¿no? No erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que todo lo bueno viene de Él, que Él ya ha provisto las bendiciones. Cuando Él nos dice en Efesios 1:3 que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, es que eso es con toda bendición espiritual. Y Él anhela, como dice en el Salmo 23:1, ¿no? Jehová nuestro pastor y nada, ¿qué es nada? Nada nos faltará. Pero cuando no conocemos la palabra de Dios, entonces culpamos a Dios de la circunstancia. Oh, las cosas me salen mal, tengo negocios pero no vendo, me enfermo de una cosa y me enfermo de otra cosa. Y ahí, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Nosotros tenemos que aprender a conocer cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Cuál es la posición? Lo que comentaba ahora el pastor Jorge enseñándonos. ¿Cuál es la posición que tenemos en Cristo Jesús? Que somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, todos son criaturas, todos somos criaturas de Dios. Pero ¿cuándo somos hijos de Dios? Cuando Él dice en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan 1:12, mas a todos los que creyeron, pues todos creen, todos cumplen ese requisito. Pero el segundo requisito es indispensable. Dice, mas a todos los que creyeron y le recibieron, entonces se convierten en hijos de Dios. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros a Jesús? Nosotros recibimos a Jesús cuando lo reconocemos como el Señor de nuestra vida, cuando reconocemos que Él vino con un propósito aquí en la tierra para restaurar lo que se había perdido. Porque cuando Adán comete la desobediencia, él es expulsado del huerto del Edén y tiene pues que buscar todas las cosas con más sacrificio, con el sudor de su frente, los dolores de la mujer, más fuertes al dar a luz. Pero cuando Jesucristo viene y dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quién es el don de la justicia? Es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir por mí y por ti. Él vino a restaurar al hombre y a sentarlo nuevamente en la posición como hijo de Dios. Entonces, cuando la persona no conoce, no tiene conocimiento de quién es en Jesús, vienen estas circunstancias adversas y lo primero que hacen es que Dios me lo mandó, Dios me mandó esta prueba. No, es como a veces yo he hecho este ejemplo, que una persona que toma, sale a la calle y lo atropella un carro y dice, fue la voluntad de Dios que muriera así. No, no fue la voluntad de Dios. Él tomó sus propias decisiones, tomó una decisión equivocada, bebió más de lo normal y no se le puede atribuir. Tampoco esta situación que estamos pasando, no, pero dice Dios que Él más bien revierte lo negativo para la sanidad y Él se manifiesta con sanidad. Hace muchos años, ya casi como 10 años, yo me caí de las escaleras y se rompió mi hueso del brazo izquierdo, se partió en 3 partes y se rompió el nervio radial.
y dijeron que yo jamás iba a mover ese brazo. Pero yo sabía lo que decía la palabra de Dios, que por las llagas de Jesús yo fui curada. Yo no permití ni una milésima de duda, porque una que trabajo con la computadora, mi mano es mi herramienta de trabajo. Todos los días la movía, todos los días. Me iban a operar para que la mano no esté caída, sino al menos levantada. Y yo le dije, no, yo creo en un Dios que hace milagros. Mi Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder está vigente hoy. Jesús murió en la cruz, se llevó todo dolor, toda enfermedad, cualquier enfermedad. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. Y entonces yo sabía, mañana, tarde y noche, yo tiraba mi brazo, mi mano, y decía, por las llagas de Jesús fui curada. Y los médicos me dijeron, eso nunca se recupera. Al 4º mes, yo moví la mano. Antes de salir le dije a la doctora, ¿qué debo de hacer para saber que mi mano esté sano? Yo me rasqué, me dijo que te lleves la mano a la espalda, que te rasques la cabeza, que te la pongas hacia atrás. Todo eso hago. Y fue porque conocía lo que Dios dice, que por las llagas de Jesús yo fui curada y que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Entonces, cuando tú conoces quién eres en Cristo Jesús, cuando tú sabes tus beneficios, cuando Él te dice que Él ama tu prosperidad, que Él desea tu bienestar, que Él quiere que todo lo que tú hagas prospere, entonces estás parado, estás fundamentado en esa palabra de Él y tú no te mueves, tú vas a recibir. Lo único que agrada a Dios, lo que mueve la mano de Dios, el cubierto que recibe las bendiciones de Dios, lo que está en el Salmo 23, que hay un banquete en la mesa y tú te puedes servir, es la fe. A través de la fe tú puedes recibir las bendiciones de Dios. Entonces, es lo que decía Oseas, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mucha gente está enferma porque no conoce a Dios. Había, creo que fue John Gillet, ¿no? Él estuvo en no sé en qué país del Medio Oriente y estaban enfermos de malaria y él cargaba a los enfermos. Pero ¿qué resulta? Que él decía que la ley de vida en Cristo Jesús lo ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, todo microbio que tocaba su cuerpo se moría. Y efectivamente hicieron un experimento, le echaron el microbio de una saliva de un enfermo de malaria y cuando fue al microscopio, los microbios se morían en su mano. Igual en esta época pandémica, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Declarar que la ley de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libre de toda esta enfermedad, porque estamos protegidos por las llagas de Cristo Jesús. Por supuesto que tienes que ser prudente, tienes que cuidarte, pero por sobre todo tú tienes que ampararte en la palabra de Dios. Ese es el primer enemigo que tenemos que aprender a vencer. Conocer quién eres en Él, conocer para tu salud, para tu finanza, para tu familia, para tus hijos. Dice que nuestros hijos son la recompensa que Dios nos ha dado. Declara que ellos son benditos, que son corregidos por el buen camino, que ellos no se desvían a derecha ni izquierda, sino que son personas que alaban a Dios. Que tú eres bendito en tu entrar y bendito en tu salir. En todo lugar donde vayas, tú eres de bendición. Entonces, sí, justamente que quería hacer hincapié, ¿no? Sí, yo recuerdo hace muchos Jorge. años, una señora trajo a su niña, una niña de 12, 13 años, que le da un cáncer generalizado, Oh. ¿no? Y tenía sus brazos con osteoporosis, se había golpeado y estaba roto el brazo. Oh. Y le vino todo vendada y empezamos a hablar la palabra de Dios. Justo el tema que estás tocando, ¿no? Por su llaga fuiste sanado. Y en ese instante la mamá recibió una revelación de Dios que se puso en un gozo tremendo, que dijo, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que mi hija ha sido curada. Y como que se despertó de un sueño y empezó a alabar a Dios. Dijo, gracias Señor. Yo no sé, no entiendo. Aunque la vea mal, yo sé que mi hija está sana. Empezó a glorificar a Dios. Y yo terminó el culto, oré por ella. Y ella se fue diciendo contenta, feliz, meditando que ya esa enfermedad estaba curada.
No la veía sana, pero ella lo creía y tomó su sanidad. Y ese conocimiento, ese entendimiento hizo que ella se fuera llena de gozo. Y al día siguiente tenía su consulta con el médico. Y cuando leía al médico, empieza a examinar, dice, y los tumores que tenía acá, y el cáncer, y empezó a buscar y no encontró nada. Y el médico decía, ¿dónde la ha llevado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha comido? ¿No? Y eso es lindo, Pastor Jorge, Jorge, no lo entiendo, dijo el médico, es. pero dijo algo interesante. Ella tiene todavía su brazo, porque el brazo estaba roto, la osteoporosis le había comido el hueso, en el golpe se había quebrado el brazo. Dijo, tráigala entre 15 días que vamos a operarla. Y cuando le llevó a los 15 días, querida hermana Mónica, la examinaron y tenía huesos nuevos, porque la mamá decía, mi hija está sana. Yo lo creo, yo soy un milagro andando, que sí. mi hija está sana, amén. Soy un milagro andando, porque mi brazo también, los médicos dijeron que jamás lo iba a mover, y eso es lindo, es lo mismo cuando la hija de Jairo ya estaba muerta y Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tal vez tú estés pasando un problema así, no sueltes esa bendición, no sueltes la palabra de Dios. Dios anhela con todo su corazón que los hijos de Él, que nosotros, sus hijos, recibamos las bendiciones. Nosotros, si bien es cierto, somos personas naturales, pero nos movemos bajo un mundo espiritual. Por eso Dios nos ha dado el nombre de Él, que es sobre todo nombre de cualquier enfermedad, de cualquier circunstancia. Si tú eres capaz de creer, Dios es capaz de hacerlo. ¿Podemos tocar el segundo enemigo de la fe? ¿Tenemos un poquito de tiempo todavía? Sí. Vamos a tocar el segundo enemigo de la fe, es la duda, ¿no? Este es el mayor ladrón de bendiciones, de las bendiciones de Dios. Por ejemplo, en Mateo, si ustedes leen la historia del capítulo 14, ustedes pueden ver allí cómo Pedro, eso es asombroso, ¿no? A Pedrito siempre lo critican porque fue impulsivo, fue emotivo, pero Pedro fue uno de los más osados, uno de los apóstoles más osados. Él caminó en el agua. ¿Quién ha caminado en el agua aparte de Pedro? Nadie. Cuando Jesús lo levanta, estaba casi cerca. Pero ¿qué pasó con Pedro? Él dudó y en ese instante él se hundió. Entonces muchas personas están a punto de recibir su milagro. Han venido declarando la palabra de Dios, se han mantenido firmes. Es que no es el tiempo nuestro. Tu fe tiene que ser levantada, porque le dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo oyes la palabra de Dios? La escuchas. Bueno, hoy en día tenemos los smartphones, ¿no? Tenemos cómo oírla y también tú por hablarla. ¿Qué es lo que dice Marcos 11:23? Porque de cierto, es decir, es verdad, dice Jesús, ¿no? Os digo que cualquiera, ¿quién es cualquiera? Cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. El asunto es no dudar, mantente firme. A mí me venían ideas, no, estás lisiada, yo decía, lisiado estás tú, no vas a levantar ese brazo, nunca más lo moverás. No, decía, yo tengo un Dios que ha hecho milagros. Yo tengo un Dios que ha resucitado muertos, un Dios que Él mismo resucitó. He visto milagros. En el ministerio del pastor Jorge he visto gente sanada, gente con lupus andando casi como un sapo y he visto serla levantada. La hermana Felicita, que siempre me cuenta su testimonio del pastor Jorge. Y yo decía, soy hija de Dios. Para Dios no hay favoritos, todos somos sus favoritos. Solo tú tienes que creer. Y entonces tú tienes que matar tus dudas, no le des lugar a la duda. Tal vez tu mente puede dudar, pero tu corazón no. Tú sabes, yo dentro de mi corazón, yo sabía que mi Dios me sanaba y me iba a sanar. Cuando yo fui donde el médico, ustedes han visto esos dibujos animados cuando se le cae la cara así, me dijo, qué suerte que ha tenido, señora, me dice, porque nadie se recupera. Yo le dije, no es suerte, doctor. Este es un milagro de mi Dios y mi Dios existe. Y él me dijo, sí, creo en milagros, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, así como dice Santiago, pidas con fe, no dudando nada. No dudes, mata tus dudas.
Jamás permitas, tal vez por un instante te puede pasar una ráfaga de dudas en la cabeza, pero ¿sabes qué? Pon la palabra de Dios delante de ti. Háblala, confiésala, declárala, no la sueltes. Sí, Pastor Sí, Jorge. justamente yo quería recordar, hace varios años me invitaron a una parroquia católica a compartir, habían como 2000 personas, y había un señor, me trajeron un señor que lo trajeron cargando, había tenido su derrame, no podía caminar, todo agachadito, ¿no? Como una bolita lo trajeron. Y oramos, ¿no? En el nombre de Jesús, y luego levántate. Y apenas fue, levántate más rápido, le digo, y empezó a levantarse, camina, le empecé a hacer caminar despacito, luego más rápido, empezó a caminar. Digo, corre, y se dio una vuelta toda la iglesia, 2 vueltas se dio a la iglesia, Wow. y terminó de dar la vuelta, y digo, mira, el Señor te ha sanado. Él empezó a decir, ojalá pues, quizás pues, si volví a checar, si volví a checar con Así principio, es. porque la fe te roba, la duda te roba, así es, la fe la te duda es sostiene, la más pero la duda grande te roba. Por ladrona. eso el enemigo de la fe, la duda, es desastroso porque te puede robar tu bendición. Confía en Dios, descansa en Él, confía en su palabra. Tómala, es tuya, es tu regalo, es el reino de Dios que es impartido para ti y para todo aquel que cree. Este programa que hemos tenido hoy día es un programa de fe, es un programa que espero cambie tu vida, es un programa que te habla de un Dios sobrenatural. Padre Dios, te doy gracias por cada uno de mis sí, hermanos que están Señor. aquí Sí, domingo y pido a Dios bendición para sus sí, hogares. Señor. Pido que Sí, la fe se Señor. establezca en el corazón de cada uno y creo y declaro el bien y la bendición de Dios sobre tu vida, sí, sanidad Señor. en Sí, tu Señor. cuerpo en el nombre de Jesús, sanidad para tu hogar, restauración en la familia, paz y prosperidad. Bendigo tus negocios, bendigo tu trabajo, que el Espíritu de Dios sople en tu vida, que el aliento divino esté contigo, la presencia de Dios esté en tu hogar. Bendito seas tú y tu casa, sean sanos, sean un enfermo hecho fuera de la enfermedad, Así es, y declaro en el el reino nombre de de Dios. Jesús. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, ahí en tu hogar, así como estás en el cielo. Bendito seas en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Por las llagas de Jesucristo hemos sido nosotros sanados. Qué Amén. bueno es el Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.